Este es el módulo 2 y si ustedes están presentes en esta clase con toda seguridad es porque terminaron su módulo 1, lo cual merece toda mi felicitación porque han sido personas perseverantes y diligentes para avanzar. La academia es la palabra de Dios formando principios en nuestra vida, aprendiendo cómo romper limitantes y desaprendiendo algunos principios que nos fueron heredados de nuestra cultura que no nos ayudan a avanzar. Dios quiere para nosotros cumplir las promesas que nos ha hablado y sin duda su palabra es un gran catalizador para este proceso. Así que bienvenidos y muchas felicidades. Comenzamos hoy nuestra primer clase del módulo 2 que se titula Argumentos contra el éxito, la primer parte. Y quiero comenzar leyendo algo de la palabra junto con ustedes. Ahí en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5, dice la Escritura: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muy bien. Lo primero que nosotros debemos hacer es precisamente identificar dónde están ubicadas estas fortalezas que dice la palabra que tenemos que derribar. El primer campo de batalla que tenemos que entender, que es donde se libran las guerras, es en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros llegamos de una vida sin Cristo, nuestra mente es como un campo minado, un campo lleno de explosivos que no podemos ver, bombas sembradas en el suelo, no visibles en la superficie, pero que tienen que ser desactivadas con el poder de la palabra de Dios. ¿Dónde cree usted que será para el enemigo más rentable? ¿Poner ideas y argumentos en la mente de los inconversos para que nunca lleguen a conocer la palabra de Dios? ¿O aunque lleguen a conocer la palabra, sean cristianos, sean salvos, pero que nunca crean en las promesas que están en dicha palabra? Entonces, la Biblia habla de fortalezas que se alimentan de argumentos que nosotros tenemos que aprender a derribar. Esas fortalezas mentales, el diablo no las pone en la mente del mundo. Al diablo le interesa que estén colocadas en la mente del pueblo escogido, en la mente del pueblo de Dios. ¿Qué será más fácil para el diablo? Número 1, que nadie compre Biblias. O número 2, que aunque tengamos la Biblia, nunca la leamos. ¿Quién no tiene una Biblia en su casa en este tiempo? Muy bien, pero ¿cuántos la leen? Entonces, la fortaleza mental número 1 a vencer es aquel argumento que dice, es que a mí me falta disciplina para leer la Biblia a diario. Pero yo le pregunto, ¿usted se baña a diario? ¿Usted mira la televisión diario? ¿Usted se lava los dientes a diario? ¿Usted va a trabajar diariamente? Bueno, nos damos cuenta que hay cosas que hacemos cotidianamente. Si eso lo hacemos de forma diaria, ¿por qué no disciplinarnos para leer diariamente una porción de la palabra de Dios que va a edificar nuestras vidas? La fortaleza mental número 2 es cuando decimos, es que, pastor, a mí no se me pega nada. Leo y no me acuerdo de nada. Pero yo le quiero decir en esta hora, no se deje engañar por argumentos del diablo. Es que a mí de verdad todo se me olvida. Oiga, ¿y cómo no se le olvida, por ejemplo, quién le debe? ¿Cómo no se le olvida cuánto le debe ese alguien? Entonces, realmente sí tenemos capacidades, solamente tenemos nosotros que saberle enfocar y dedicarnos con interés a producir en nuestra vida el bien que Dios quiere mirar y que nos ha prometido. Otra de estas fortalezas mentales, por ejemplo, número 3, es que leo la Biblia pero no la entiendo. Pero yo le digo, ¿y quién entiende, por ejemplo, cómo hacer una cirugía en su primer clase? ¿Cómo hacer una operación en su primer clase? Nadie. Entonces, ¿quién de nosotros entra a la escuela sabiendo leer, escribir y sumar, dividir y todas? Nadie realmente. Sabemos que no entiendo, es cierto, pero sabemos que vamos a entender
Y que el propósito del Espíritu Santo es ayudarnos en nuestras debilidades también, como nos lo ha prometido. Las fortalezas están en la mente de los hijos de Dios en forma de argumentos contrarios a la naturaleza de Dios. Estos argumentos son, por ejemplo, no tengo tiempo, es que estoy cansado, es que no van a creer, es que yo no voy a poder, es que no sé hablar, eso no es para mí. Y mire, hay ciertos argumentos y fortalezas que se levantan en contra de Dios en nuestra mente para no lograr el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, esas fortalezas son las que dice la Biblia que tenemos que derribar. ¿Por qué la gente de nuestros países latinoamericanos se va a los Estados Unidos a trabajar? Tiene que ver con una fortaleza mental alimentada por argumentos. Y ese argumento es que aquí no se puede, aquí estamos amolados, aquí no hay oportunidades, estamos en una quiebra. Pero le voy a decir algo muy importante, los momentos críticos de su vida se definirán por el tipo de argumento que haya en su mente. Si usted no se interesa en que haya argumentos moldeados y formados por la palabra de Dios en los momentos de crisis, usted estará de verdad en un grave problema. Un argumento que no es de Dios y que decimos en muchas ocasiones es que la situación es dura, es que es muy difícil, es que si usted supiera, la cuestión es imposible. El otro argumento podría decir, es verdad, no lo niego, pero mi Dios suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Son dos tipos de argumento. Mi pregunta es, ¿cuál de estos dos tipos de argumentos está en su mente? De pronto llega el argumento aquel de que es que Dios a mí ya no me ama, a mí no me responde porque yo pequé, porque yo le fallé, Dios me tiene olvidado porque yo ya la regué. Ese es un argumento. O quizá en su mente esté el otro tipo de argumento que pueda decir, bueno, si el mismo Dios que perdonó a esa mujer sorprendida en adulterio fue el Dios que me restauró, me lavó y me sanó, ¿por qué pensaré que ahora no me perdonará y no me levantará? Él es mi abogado, Él es mi defensa. Como el hijo pródigo que falló, me voy a levantar y voy a ir a mi padre. De nueva cuenta me pondré a cuentas con Él. Son dos argumentos. ¿De cuál está llena tu mente? ¿Cuál es el que rige tus decisiones? ¿A qué argumento inclinas tu oído? Proverbios capítulo 19, versículo 27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué argumentos hay en tu cabeza? Ese argumento que dice, de seguro me voy a morir. Dios nunca me va a dar otra oportunidad porque yo ya le fallé. Ya le fallé y seguramente volveré a fallar. Esta situación no es para yo salir adelante. O el otro argumento que dice, mayor es el que está en mí que los síntomas que yo puedo tener. Mayor es el que está en mí que los errores que yo pude haber cometido. Mayor está en mí que las crisis económicas de mi país. ¿Cuál es el argumento que está en su mente? De ahí depende sus victorias o sus derrotas. Esta academia tiene como propósito llenar su mente de argumentos que le lleven a la victoria, de argumentos que sean capaces de derribar los gigantes con los cuales usted va a estar peleando continuamente en la vida. Tiene que ver con que rompa sus limitaciones y usted se haga un águila que vuele por encima de las tormentas en la vida. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 8 y 16 dice la Escritura. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga en contra mía. El versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40
días. Yo le pregunto, ¿cuáles son los noticieros que se escuchan en la mañana? ¿Es usted fanático de los noticieros? Este pasaje está hablando de un gigante, Goliat, que se levantó a retar al pueblo de Israel y que aunque el pueblo de Israel era numeroso y él solamente era uno, empezó a manipular con temor, empezó a meter terror y argumentos en la mente de un pueblo que era la única forma de vencerle. Usted que escucha diariamente, quizás se levanta ese gigante y usted está escuchando terremotos, asaltos, bombazos, heridos, secuestros, inundaciones. ¿Qué hay en las noticias que usted escucha diariamente? Golpes de Estado, fraudes políticos, índice de crisis. Este gigante, dice la Biblia, que salía por la mañana y por la tarde. Si usted mira las noticias por la mañana y luego las mira por la tarde y luego las comenta a la hora de la comida, se completan 3 veces al día. Ahora, imagina si eso usted lo hace por 40 días, 3 veces al día, 3 horas diarias, leyendo, meditando, pero no las noticias, sino llenándose de la palabra de Dios. Usted tendría luz en su camino porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, dice el libro de los Salmos. Usted tendría paz en su mente porque usted tendría la paz y la mente de Cristo, como dicen las Escrituras. Usted andaría en la verdad del consejo de la palabra de Dios porque la Escritura dice que su palabra es verdad. Escúcheme, el diablo no tiene compasión. El diablo no conoce la palabra misericordia. Por eso es que a usted le ha costado salir tanto adelante. Pero echar a perder su mente solo es cuestión de minutos. Cada vez que usted viene y escucha la palabra de Dios y la deja formarse en su interior a través de la academia, usted está teniendo el arsenal para vencer a los gigantes que día a día traen el ataque para haberlo derrotado. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11, la Biblia dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué quiere decir esto? Mire, el diablo quiere sacar ventaja. El problema es cuando nosotros ignoramos el plan del enemigo. Y aunque Goliat no decía la verdad, una mentira bien dicha 3 veces al día, la gente termina creyéndola como una verdad. Si tus problemas son tan serios, ¿por qué el enemigo se encarga de repetírtelo y recordártelo 3 veces al día de que vas a fracasar? ¿Por qué el enemigo está tan interesado en recordarte tantas veces atacando tu fe? ¿Por qué el enemigo vive robando tu energía y tu fe? Si el problema de verdad fuera tan serio, él solo podría con usted sin tener que recordárselo tantas veces. Pero si leemos este pasaje nos damos cuenta que David escucha una noticia que dice, al que mate a ese gigante, se le va a dar una recompensa. Entonces David no mira el costo, él mira la recompensa y él pone su vista en la promesa. Él pone su vista en aquello que era una recompensa para él. Lo que le quiero decir es que Dios está buscando hombres y mujeres que no miren el costo que tiene de venir a la academia, el costo que tiene de dejarse formar por la palabra, el costo que tiene de dejarse procesar por Dios. Que usted mire el valor de la recompensa, el valor de lo que Dios le ha prometido. Usted no se imagina cuánta recompensa le espera si usted vence al gigante de la timidez, del miedo, del temor, de la indisciplina. Ay, pastor, es que hay hermanos en la iglesia que me desaniman. Ok, pero realmente, ¿cuántos usted ha desanimado? Quizá usted ha desanimado a muchos más de los que le han querido desanimar a usted. Lo peor es que cuando te has desanimado a ti mismo, te has hecho tu propio enemigo, ¿verdad? Cuando decimos, es que ya no aguanto, es que yo mejor tiro la toalla, es que yo mejor no me comprometo, es que yo mejor lo dejo todo. Usted no necesita al diablo. Usted tiene suficiente enemigo con su propio argumento.
Y en lugar de dejar de escuchar el argumento de la palabra que dice, sé valiente, esfuérzate, soy tu Dios, nunca te dejaré, nunca te desampararé, en lugar de escuchar lo que Dios le habla, decide escuchar sus propias quejas, sus propios desánimos, sus propias depresiones. Pero qué lástima cuando en nuestra mente hay más argumentos contrarios a la voluntad de Dios que los argumentos que nos dan definición, valentía y carácter. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 28 dice, y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido hasta acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eliab era un hermano de David. Ambos eran hijos del mismo padre, pero no veían igual las cosas. No se extrañe entonces si entre nosotros hay personas que también son hijos del mismo Padre Celestial, pero que no piensan como usted, que no oyen como usted, que no hablan como que si el mismo pastor les enseñara y estuvieran bajo el mismo techo de cobertura. Pero mire cómo hablaba David. En 1 de Samuel capítulo 17, versículo 34 y 35, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Wow! Imagínate que en la pelea el que sale corriendo en lugar de David es el oso, es el animal. Pero esta ocasión, él baja al río y hace algo ridículo cuando piensa en matar al gigante. Junta 5 piedritas. ¿Sabe por qué? Porque yo me imagino que en el momento de estar reuniendo las piedritas, él tenía en su mente y en su corazón, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo del Señor. Y es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él no estaba confiando en él, él tenía su corazón y su mente en aquel que estaba sobre él. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 42 y 43 dice, y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Goliat ese día salió con una bazuca antiaérea, lanzallamas, granadas de fragmentación, llevaba por ahí seguramente algún mortero, misiles, un cuerno de chivo. Era el Terminator de su tiempo completamente. Y David aparece corriendo como un chamaquito, un palito corriendo con su resortera y unas piedritas. Por eso el gigante dijo, ¿y este qué tiene? ¿Qué cree que yo soy un perro? Pero es que la verdad es que la confianza de David no estaba puesta en él, estaba puesta en el Señor. ¿Por qué? Por la calidad de sus pensamientos, por los argumentos que sostenían esa batalla. Es el mismo Dios que le acompaña a usted. Y es la misma capacidad que Dios ha puesto en usted. Tenemos que renovar nuestro pensamiento entonces. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 44 al 47 dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Goliat salió al campo de batalla y le dijo a David, te voy a devorar como un perro. Y David dijo, pues a ver cómo me devoras, porque antes de que tú me devores yo te voy a cortar la cabeza.
sea, no es el tamaño del problema, sino la calidad de la palabra que sostenga tu fe. Por eso usted necesita la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra de Dios hay en tu mente y en tu corazón para vencer las fortalezas y argumentos que se te van a presentar como gigantes en la vida? ¿Cuántos pensamientos de Dios hay en tu mente? Es decir, a usted no le hace tanto daño o tanto mal un problema en sí, como el mal que le puede hacer sus propios pensamientos, la falta de calidad de pensamientos. En esta iglesia siempre lo vamos a desafiar con la palabra de Dios. Siempre lo vamos a llevar a una nueva manera de pensar. Aquí no lo vamos a chiquear, aquí no lo vamos a consentir, porque todo lo que no te desafía para crecer, para madurar, para avanzar y disciplinarte, no viene de Dios. Cuando en alguna iglesia usted lo quieren apapachar, solo chiquear, solo consentir, usted no va a crecer. Y Dios quiere que usted crezca. Dios no lo quiere como Chabelo, Dios no lo quiere enano. Un demonio no necesita poseerte. Lo único que usted necesita es tener un mal argumento, un argumento contrario a Dios en la mente, y eso es suficiente para llevarle a usted al fracaso. La Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Si usted supiera lo que el enemigo desea para usted, él se opone a su salud, él se opone a su prosperidad, él se opone al crecimiento de su vida espiritual. Y todavía hay personas que piensan que el diablo huye con una cruz o con una limpia, unos huevos o una rama de pirul. Por Dios, el diablo se ríe de esa gente y con esas ramas de pirul él se hace una ensalada y un collar con esa cruz. El diablo no tiene problemas. Al diablo no le asusta ese tipo de cosas. El diablo le teme a un cristiano que tiene el poder de la palabra de Dios en su mente, en su corazón, y habla con poder a través de esa palabra. Así que yo le voy a invitar a hacer algo con lo cual cerramos esta clase. Levante su mano derecha ahí donde esté y repita muy fuerte conmigo. Es la palabra de mi enemigo contra el poder de la palabra de mi Dios. Mi corazón, mi mente, mi vida y mi boca están llenas de la poderosa palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dele un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Les bendigo y nos vamos a la siguiente clase.